Saludos a todos desde Durban, Sudáfrica, nuestra ciudad natal, donde realizamos un evento a principios de la semana. Fue un evento nocturno y el tema fue el amor y el perdón. Y fue inspirador ver a una muestra tan diversa de la comunidad aquí, viniendo a aprender cómo practicar estas dos emociones tan poderosas. Amor y perdón. El amor es la emoción positiva, pero el perdón es igual de importante porque implica dejar ir la emoción negativa. Y cuando hablamos de emociones, sabemos que las emociones pertenecen a la mente. Y a medida que hemos ido avanzando en nuestras sesiones de sabiduría de los domingos, estamos estudiando la naturaleza de la mente. Ahora, ¿por qué es esencial estudiar la naturaleza de la mente? Porque cuando logramos traer una conciencia plena a nuestro pensamiento cotidiano, estamos introduciendo activamente el intelecto superior en nuestro esquema fundamental de pensar y de vivir la vida. Si conocemos la naturaleza de un equipo, si conocemos la naturaleza de una persona, si conocemos la naturaleza del clima, del entorno, si nos volvemos conscientes de ello, tenemos la capacidad de empezar a adaptarnos, tenemos la capacidad de empezar a ajustarnos, tenemos la capacidad de empezar a manejar, a controlar. Pero todo comienza desde el punto de partida de ser conscientes. Entonces, supongamos que eres deportista, juegas tenis y eres consciente de que tu revés no es fuerte. Ahora bien, si no eres consciente de ello, el oponente seguirá atacando tu revés porque sabe que eres débil en ese golpe. Pero si eres consciente de ello, tienes varias opciones. ¿Cuáles serían las opciones? En cuanto te des cuenta, mi revés es débil. ¿Cuáles serían tus opciones? Juega solo de derecha. Juegas tu derecha. Aprovecha tus puntos fuertes. Bueno, ¿qué otra cosa? Fortalece el revés. Fortalece el revés. Puedo practicar y fortalecer mi revés porque me doy cuenta de que es mi punto débil. Hago golpes específicos donde me resulta fácil devolver con el revés, pero sin permitir que la otra persona haga un tiro ganador por mi lado débil. Ese es el razonamiento. Ahora, lo mismo sucede con la naturaleza de la mente. Si entendemos en qué somos vulnerables respecto a la naturaleza de nuestra mente, podemos estar atentos a esas debilidades, pero también ser conscientes y fortalecerlas para que nunca caigamos. Reconócelas. Entonces hablamos sobre las emociones y en particular la semana pasada hablamos sobre la naturaleza de la mente y su instinto de manada. ¿Tiene la tendencia de buscar aprobación en la sociedad? ¿Con los demás? Estos tres aspectos son los que estamos cubriendo desde la semana pasada y esta semana. Así que el primero fue el instinto de manar. El segundo son los gustos y disgustos. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. La naturaleza de la mente es gustar y disgustar. Así que mira la gráfica en la pantalla. Gusto y disgusto. Y luego el tercero, que es el título de la sesión de hoy. La mente ansiosa. Preocupación. Ansiedad. Esta mente causa tanto caos por la preocupación y la ansiedad, y podríamos decir viviendo en la época actual. Los que vieron las noticias esta mañana dirán, ¿no es razonable estar llenos de ansiedad? ¿Hay tanta incertidumbre? Siempre ha habido incertidumbre. ¿La incertidumbre es una razón para la ansiedad? Y esto es lo que vamos a profundizar hoy. ¿La mente tiene que estar ansiosa? Oh, si la naturaleza de la mente es preocuparse y estar ansiosa, ¿hay algo que podamos hacer con el intelecto para manejar esta tendencia o inclinación de la mente? Pero empecemos con el primero. El primero, gustos y disgustos, viene de un término sánscrito y encontramos que data de hace 5000 años. La naturaleza de la mente es tener raga.
Raga significa gusto y dvesha significa disgusto. Así que raga dvesha es gusto y disgusto. Y esto se ve muy claramente en los niños pequeños. Así que para aquellos de ustedes que tienen nietos, si tienen niños pequeños, vemos que cuando eres un niño, antes de que el intelecto tenga la capacidad de surgir y luego desarrollarse, este ser es simplemente una fuerza impulsora de gustos y disgustos. El niño se siente atraído por lo que le gusta, evita lo que no le gusta y no tiene intelecto para regularlo. Por eso es necesaria la presencia de un tutor, de un padre, para guiarlos y decirles, mira, no puedes comer solo paletas, no puedes comer solo helado. Así que el padre actúa como el intelecto, guiando al niño para que de vez en cuando sí tenga lo que le gusta, pero no puede evitar lo que no le gusta. Necesitas la nutrición. Tienes que asegurarte de no jugar de una manera que te lastimes. Entonces, el adulto guía al niño para asegurarse de que se controlen los gustos y disgustos del niño. Pero a medida que crecemos, el adulto en una persona adulta es el intelecto. Y la mente sigue siendo como un niño, buscando lo que le gusta y evitando lo que no le gusta. Así que en la sesión que tuvimos en Durban, una de las preguntas que se hizo fue, ¿qué es más importante? ¿Gustar o amar? ¿Y tú qué dirías? ¿Cómo responderías esta pregunta? Porque parecía que la persona se inclinaba hacia, ¿eso significa que deberíamos buscar a alguien que no nos guste? Ese no es el mensaje. Si una relación se basa en el gusto en vez del amor, los gustos van y vienen, son temporales. Tus gustos incluso pueden cambiar a medida que cambia el cuerpo, con el paso del tiempo o según la oferta y la demanda que dicta lo que nos puede gustar o no gustar. El gusto está sujeto a fluctuaciones, pero el amor va más allá del gusto. Amas a esa persona por algo que es, esencialmente, por su naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza no cambia fácilmente. Así que si buscas una relación a largo plazo, optarías por el amor. Pero la mayoría de la gente, porque casi el 90% de la población funciona con la mente, estarían guiados por el raga dvesha de la mente, por lo que les gusta y lo que no. Si una persona se adapta a tus gustos, te dice, te quiero, no me gustes. Y en cuanto la persona deja de adaptarse a tus gustos y disgustos, dices, ah, has cambiado, ya no eres el mismo. Pero en realidad nunca estuviste realmente enamorado de la otra persona. Solo te amas a ti mismo y lo que la otra persona hace para adaptarse a tus gustos y disgustos. Ahora, analicemos esto. ¿Cuál es el problema con los gustos y disgustos? En el Bhagavad Gita se habla de los diferentes tipos de placer. En el capítulo 18 se habla de la felicidad falsa, el placer falso, esa felicidad que surge de ti, el contacto del órgano sensorial con el objeto. Suena muy técnico. Lo único que está diciendo es que órgano sensorial con objeto significa que tienes un helado. Al principio es como néctar, pero al final como veneno. Eso se considera rajásico. No es lo ideal. Pero si queremos llegar al verdadero placer, a la verdadera felicidad, es lo contrario. Así que mientras el placer falso, la felicidad falsa, tiene un principio, tiene un final, no dura mucho, es néctar al principio y veneno al final, pero la verdadera felicidad, no la felicidad de los gustos y disgustos,
Puede ser veneno al principio, pero néctar al final. ¿Y cuál elegirías tú? Si vieras dos caminos que se separan, uno se ve completamente liso, perfectamente asfaltado, pero después de unos kilómetros se convierte en escombros. No hay camino, no está claro. Por otro lado, hay otro camino que se ve muy rocoso, simplemente unos cuantos guijarros, un sendero áspero, casi como una pista de bicicleta. Pero luego, poco a poco, se convierte en una carretera asfaltada, de 2, 3, 4 carriles, perfectamente pavimentada. ¿Cuál tomarías tú? ¿Veneno al principio? ¿O néctar al principio? ¿Qué camino tomarías tú? Y esa es la belleza de este tema. Es porque nadie o muy pocos piensan y miran hacia adelante para ver en qué termina ese camino. Tendemos a irnos por el camino más fácil y rápido, el que es conveniente y accesible, y tomamos ese camino en particular y pensamos, esto es todo, esta es la vida, sin darnos cuenta de las consecuencias que vienen con esa elección. Pero no puedes culpar al niño, no puedes culpar a la persona que sigue a la mente. Porque sin duda están buscando el gusto, el acceso fácil, la conveniencia, la gratificación instantánea. Así que naturalmente van a elegir el camino que sea más fácil. Pero si pudiéramos tomarnos un momento para examinar ese gusto y ver qué hay más adelante, ¿cómo se ve esa vida si sigo simplemente complaciendo mis gustos? Creo que tal vez elegiría un poco de veneno al principio, un poco de dificultad, un poco de esfuerzo. Y algunos ejemplos de esto que vemos son la la comida más deliciosa, crujiente, frita en aceite profundo, hamburguesas, hot dogs, todas las cadenas de comida chatarra. Y sin duda, hay una satisfacción instantánea que obtienes al comer ese tipo de comida. De hecho, algunas de estas marcas diseñan la comida para que tenga todas las propiedades adictivas que satisfacen ese raga, esa satisfacción instantánea. Por ejemplo, hacen que sea crujiente a propósito, le ponen un sabor umami especial que te hace querer comer más. Un tipo particular de sal, una cantidad y proporción específica de azúcar, para que sigas regresando a ella. Así que la idea para ellos es lograr que te entregues a ese gusto. Y tenemos el intelecto para decir, espera, ¿cuánto de esto debo comer y cuánto no? Comer comida saludable, verduras al vapor, comer en la proporción adecuada, en los momentos correctos, requiere esfuerzo, porque tienes que ir en contra de los antojos de la mente, en contra de lo que te gusta o no te gusta, para descubrir qué es lo que realmente beneficia al cuerpo, qué me va a dar energía para eso. Y dar ese paso atrás requiere que vayas más allá de lo que te gusta o no te gusta. Entonces, si no actúas según lo que te gusta o no te gusta, ¿en qué te basas para actuar? Entonces, ¿qué le dices al niño? El niño dice, me gusta, lo quiero. Entonces, ¿en qué te basas para actuar? ¿En el intelecto? ¿Qué pasa con el intelecto? Los valores del intelecto. Ok, sí, entonces un valor por la salud, objetividad, objetividad. Sí, eso es el intelecto por encima de la mente, conocimiento y conciencia. Las obligaciones de uno, las obligaciones de uno, sí, son los objetivos del intelecto.
¿Qué quieres? Y eso en realidad se convierte en el mayor gusto. Eso es por lo que estoy luchando. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, lo que hace el intelecto es que, al establecer esa meta superior, cualquier cosa que te lleve a esa meta superior es tu deber, es tu obligación. Entonces, en vez de funcionar con gustos y disgustos a corto plazo, lo que el intelecto le dice a la mente, y no tiene que ser duro, la manera en que podemos hablarnos a nosotros mismos es así. Mira, mente, esa bolsa de papas no es lo que realmente quieres. Lo que realmente quieres es este tipo de físico saludable y energía. Esto es lo que realmente quieres. Así que está redirigiendo la mente para que renuncie a ese gusto a corto plazo por la meta y el deber más altos. Pero para poder hacer esto, hay ese pinchazo, hay ese veneno al principio. Pero la vida que obtienes de eso viene después. Para reinar al final, y dice en el mismo verso, nace de la claridad del propio intelecto. ¿Somos lo suficientemente claros para elegir ese beneficio duradero a largo plazo en vez del placer a corto plazo? Pero no es solo que ese placer a corto plazo se convierta en veneno. Ya sabes, la frase un momento en los labios se convierte en toda una vida en las caderas. Así que tienes algo que realmente disfrutas, tiramisú. Y ese placer a corto plazo, ese disfrute de la lengua en los labios, permanece en el cuerpo por mucho tiempo. ¿Tenemos la visión para darnos cuenta de eso? Y el Bhagavad Gita nos da un lenguaje tan poderoso para evocarnos, para hacernos pensar. Y dice que la felicidad que surge del disfrute nacido del contacto, lo describe como matrices de sufrimiento. Capítulo 5, verso 22. Los placeres que nacen del contacto son solo matrices de sufrimiento. Tienen un principio y un final. Son de corta duración. La persona sabia no se alegra en ellos, no se entrega a ellos. ¿Somos sabios? ¿Somos lo suficientemente sabios para ir más allá de los romances fugaces, los amores pasajeros, los placeres a corto plazo? ¿Somos lo suficientemente sabios para darnos cuenta de que esas gratificaciones instantáneas y a corto plazo no son más que matrices de sufrimiento? Matrices de sufrimiento significa que en algún momento ese disfrute va a dar a luz a la miseria, al sufrimiento. Así que si ves a una persona siendo egoísta, si ves a alguien entregándose a cosas negativas para su cuerpo y mente, tiene que haber sufrimiento. Eso llegará después. Así que este es el primer problema con los gustos y disgustos. El segundo problema con los gustos y las aversiones es si tienes un patrón establecido de gustos y aversiones y vives en un mundo en constante cambio. En un mundo que gira y se mueve a tu alrededor, ¿en qué momento el mundo cambiante se ajustará a tus gustos y aversiones? Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que te gusta una temperatura en particular, 23 grados Celsius. Si refresca, tal vez necesite una chaqueta ligera. Si son 18 grados, 19 grados. Curiosamente, tenemos algunos viajes planeados. Hemisferio norte, hemisferio sur, pero uno de los lugares para los que hemos empacado ropa abrigada es Dubái. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado está puesto a 14, 16 grados. Necesitamos llevar una chaqueta para la zona desértica de Dubái. Así que si te gustan los 23 grados Celsius, estarás bien en un lugar que tenga esa temperatura. Durban hoy, pero mañana baja a 16. O viajamos a Dubái y hace frío allá y tú te quejas, refunfuñando. El mundo no puede coincidir siempre con tus gustos y disgustos. Y si acaso en su revolución, en sus cambios, todos tus gustos y disgustos en algún momento coinciden, ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Siempre vas a conseguir la comida que quieres? Dices, sí, tengo un cocinador. Tengo un suministro abundante.
Y luego resulta que estalla una guerra y no consigues los aguacates que quieres de esa zona en particular. Pero a mí me gustan los aguacates. Me gustan esos aguacates. Tú mismo te preparas mentalmente para la agitación. Y cuando nos dejamos llevar por los gustos y disgustos, y si esos gustos y disgustos se vuelven demasiado fuertes, nos pondrán aún más inquietos. Entonces, ¿cómo deberíamos ver los gustos y disgustos? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Equilibrio, Ok, ¿tú qué piensas? Equilibrio. tu propia perspectiva, tu visión, tanto para lo que te gusta como para lo que no te gusta, y aceptar que ninguno de los dos será permanente. Claro, entonces, cuando tomamos una decisión, podemos tomar en cuenta lo que nos gusta. Es una preferencia, sin duda. Pero al final deberíamos hacer lo que más convenga a nuestro objetivo. Por ejemplo, muchos de ustedes, todos están convencidos de que necesitamos estudiar y trabajar en nuestra personalidad. Estamos convencidos de eso. Pero, ¿cómo se refleja eso en nuestras vidas? ¿Dónde está la prioridad? Y nos damos cuenta de que muchas veces elegimos dormir una hora más en vez de levantarnos e invertir en nuestra personalidad. Así que el gusto por dormir suele ganarle a levantarse temprano. No nos gusta levantarnos temprano. Decimos, ¡ay, hace frío! Todavía es invierno. Todavía hay nieve en algunas partes del mundo. En la ciudad de Nueva York tienen una tormenta de nieve. ¡Qué clima tan perfecto para quedarse dormido! Así que tienes el gusto y el disgusto de levantarte temprano. Pero ¿podemos tomar una decisión objetivamente, aparte de lo que nos gusta o no nos gusta? Esto no significa que debamos elegir cosas que no nos gustan. Un disgusto puede ser negativo para nosotros. Lo único que se dice es que el gusto y el disgusto no toman en cuenta más cosas. La consecuencia no toma en cuenta los efectos que le siguen, y ahí es donde el intelecto tiene que hacer un rayos X y ver más allá en el camino. Pero también no debemos volvernos demasiado dependientes de ningún gusto o disgusto en particular, porque el mundo no puede estar complaciendo siempre nuestros gustos y disgustos. Así que podemos tenerlos, podemos disfrutarlos, pero nunca dejemos que nos volvamos tan dependientes que terminemos siendo víctimas de ellos. Swami Parthasarathi, en este libro que estamos revisando, La caída del intelecto humano, dice, y este es el mensaje, que los gustos y disgustos son parte de tu vida. No hay nada fundamentalmente malo en ellos. No necesitas evitarlos, pero no puedes permitir que tus gustos y disgustos sean los que impulsen directamente tus decisiones. Y este es el punto clave. El gusto no puede ir directamente a la acción. Necesitamos poner el filtro del intelecto para asegurarnos de que no lleve a ninguna consecuencia negativa. Pero también, si notas que algún gusto o disgusto se está volviendo demasiado fuerte, pon atención, porque ese es el inicio del deseo. Y cuando el deseo se hace más fuerte, se convierte en codicia. Y la codicia se convierte en apego. Y el apego se convierte en confusión. Pérdida del intelecto. ¿Pierdes tu personalidad? Esta es la escalera de todo. Pero todo empieza con un simple gusto. Eso me gusta. Y ese gusto o disgusto podría terminar llevándote al otro lado del mundo para casarte con una persona que solo te gustaba al principio. Algunos de ustedes lo saben por experiencia. Un solo gusto, y supón que hubieras llegado justo en el momento adecuado. El intelecto habría dicho, oye, espera, ¿vamos a dejar que este gusto se vuelva demasiado fuerte? Tengo planes para mi vida, tengo cosas que quiero hacer.
Nunca dejes que tu personalidad sea rehén de un gusto o disgusto. Swamiji, nuestro maestro, tenía una costumbre. Después de almorzar, en vez de comer algo dulce, tomaba una hoja de betel con un poco de cal y un poco de gulcand. La envolvía y la masticaba. Es un digestivo y evita que te den ganas de comer algo dulce después de la comida. Y esto se volvía un hábito. Y entonces, nos dábamos cuenta de que después de un tiempo, Swamiji simplemente dejaba de hacerlo. Él decía, hoy no hay palma, hoy no hay hoja de betel. Le decíamos, Swamiji, ¿por qué? Lo tomas todos los días. Él dice, lo estoy disfrutando demasiado. Me está gustando demasiado. Imagínate el nivel de conciencia para atraparte a ti mismo. Antes de que se vuelva tan fuerte que no puedas estar sin ello, mejor le doy una pausa. Solo le voy a dar un descanso por unos días. Esto es conciencia. Sigamos el ejemplo de Oliver Wendell Holmes. Él dice, por dentro, no dependas de nada. Para él, en vano pasan las estaciones envidiosas. Quien lleva el verano eterno en su alma. No te guste tanto el verano que no disfrutes las otras estaciones. Más bien, deja que lo real, y eso es el amor, ¿verdad? No solo el gusto. Deja que el verano esté en tu alma. No dependas de las cosas que te gustan o no te gustan afuera. Encuentra algo más profundo dentro de ti, el tipo de persona que quieres ser. Las cosas por las que luchas, deja que eso sea tu verano permanente. Entonces, lo que pase afuera no afecta lo que hay dentro. Ahora, el segundo aspecto de hoy, la mente tiene la tendencia de no querer estar en el presente. Se preocupa por el pasado, le genera ansiedad del futuro. Y en las escrituras se le conoce como mente de mono. Realmente nunca está quieto. Y a veces no podemos entenderlo. Puede que estemos en un lugar tranquilo. Magnate, hermoso pueblo. Tranquilo. No hay contaminación acústica en absoluto. Algunos pájaros de vez en cuando. Y Mogul es el lugar de Brasil donde celebramos nuestro retiro anual. ¡Qué silencio! Pero, ¿está la mente en calma? ¿Está la mente en calma? Puede que esté sentado quieto, pero la mente sigue moviéndose. ¿Por qué es así? Podrías decir, por ejemplo, que si estoy en el trabajo, mi mente está muy activa. Estoy pensando constantemente en lo que tengo que hacer. Tengo esto por hacer, aquello por hacer. Entonces, ¿qué haces? Te tomas unas vacaciones y te vas a un lugar hermoso, una playa, las montañas, y dices, mira, solo necesito desconectarme. Y por ese día estás en una silla de playa y tienes un libro que planeas leer. ¿Cuántas veces llevamos un libro con la idea de leer aunque sea unas cuantas páginas? Y estás ahí sentado, escuchando el océano. Y el primer día te sientes en paz. Pero para el segundo día, el tercer día, seguro, la mente ya está de vuelta a todo lo que da, pensando en todas las cosas que tienes que hacer. Incluso, tal vez en el avión encuentro los aeropuertos y los vuelos fascinantes, porque puedes ver cómo la mente está pensando en lo que acaba de pasar y en lo que estoy dejando atrás, pero también en hacia dónde voy. Y puedes ver eso en la gente, pensando en cómo apagar la mente, porque no puedes apagarla solo cambiando de lugar. Tienes que apagarla con entrenamiento, con disciplina. Mira, la mente oscila hacia el pasado, tal vez traumas del pasado, arrepentimientos del pasado, incluso aspectos positivos, los buenos momentos del pasado. Y a medida que envejecemos, encontramos que la mente vive más en el pasado, porque el presente no es tan satisfactorio, emocionante o entretenido. Así que hay nostalgia.
Así que puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, pero es como rumiar, lo que hacen las vacas. Comen hierba y después de un tiempo lo regurgitan. Entonces lo vuelven a llevar a la boca y lo vuelven a masticar. Cortan la masticación. Así que toman una experiencia y la reviven. De nuevo, negativo o positivo. Esto me pasó a mí. ¿Cómo pudo esta persona hacerme esto? Mi mejor amigo, la persona en la que confiaba. Crecimos juntos. O podría ser positivo. Gané el premio y dijeron mi nombre y subí al escenario. Y recuerdas momento a momento. El pasado. O lo que hace la mente. Así que o se deleita en ese recuerdo del pasado, sea negativo o positivo, o se pone ansiosa por lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y ahora que ha pasado esta situación, ha habido escaladas. Se han cancelado vuelos. ¿Qué va a pasar? Oh, tengo un vuelo programado. No estoy seguro. ¿Qué me va a pasar si mi vuelo... Y la mente pasa de 0 a 100 más rápido que cualquier Ferrari. Una aceleración increíble, pero no necesita mucha provocación. Por sí sola, está ansiosa. Esta es la naturaleza de la mente de todos. No está quieta. No tiende a estar quieta. Necesita ser entrenada. Necesita estar centrada en algo donde pueda encontrar satisfacción, paz, pero por sí sola, sin ese ancla, sin ese cumplimiento absoluto, esa dicha infinita que todos estamos buscando, se va a tambalear. Así que la mente se va al pasado y al futuro. ¿Cómo mantenerla en el presente? Necesitamos un intelecto fuerte para mantener la mente en la acción presente, sin dejar que se deslice al pasado o al futuro. Entonces estás en el presente, entonces te estás concentrando. Y la forma más alta de concentración es la meditación, donde te concentras en un solo pensamiento. Imagina mantener la mente en un solo pensamiento. Incluso ahora, solo mantener la mente en la clase y el contenido aquí es un esfuerzo, es muy difícil. Tal vez pensamos en el fin de semana, en los pendientes o en la comida después de esta clase. Tengo un poco de hambre. La mente hace esto, va más allá del futuro, más allá del futuro. En la medida en que nuestro intelecto pueda mantener la mente centrada en la actividad que deseamos, mayor será nuestra concentración. Una mayor concentración se traduce en mejores resultados. Se consigue una mayor productividad y una mejor asimilación del contenido. Pero esto aplica a todas las actividades. La forma más elevada de esto es cuando puedes mantener la mente en un solo pensamiento. En la meditación, utilizan el pensamiento del mantra Aum, Aum, Aum. Aum. Y justo en el preciso instante en el que se comienza a desviarse gradualmente de Aum a Am, o si no me equivoco, me parece que existe una compañía que se llama Hari Om. En el momento en que se desvíe, se acabó el entrenamiento. Así que meditar no es fácil. Tenemos que empezar por la concentración. Tenemos que empezar por intentar estar más presentes y eliminar la preocupación y la ansiedad de nuestras vidas. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, ¿cuál es el problema? ¿Hay alguien que sufra de preocupación y ansiedad? Yapa, Nos une. Excelente. ¿Qué otra cosa? mucha confusión en este momento. No tienes claridad en tu pensamiento. No hay claridad. Sí. Confusión. ¿Pierdes la paz?
Pierdes la paz, Pierdes la salud. pierdes la salud. El, Te mantiene en el pasado. perdón, Shaquila, ¿qué dijiste? El Te mantiene en el pasado. te mantiene en el pasado o te mantiene en el futuro. Quizás otra forma de decirlo es que te impide vivir, porque la vida solo sucede en el presente. Así que si estás en el pasado o si estás en el futuro, has perdido el momento que tienes delante. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? Si estamos preocupados por algo que está pasando en el trabajo, no estamos presentes con la familia que tenemos enfrente. No estamos presentes con la pareja que tenemos enfrente. O al revés, si hay algo que está pasando en casa, no estamos presentes en la oficina. ¿Estamos en el pasado o estamos en el futuro? No estamos viviendo. Estamos viviendo en una simulación de la mente, muchas veces desde el pasado o por ansiedad proyectada. Del futuro, elimina esas simulaciones, ve las cosas tal como son, justo frente a ti. Y para eso, el intelecto necesita estar claro. Y para que el intelecto esté claro, para asegurar, primero, que realmente vivamos la vida al máximo en el presente. Y segundo, que realicemos nuestra mejor acción porque el intelecto mantiene la mente en el presente. Podemos concentrarnos mejor, podemos actuar mejor. Tú. Y número 3, la disipación de energía no ocurre por la actividad. Esa es una disipación limitada, pero la verdadera pérdida innecesaria de energía ocurre estando en el pasado y en el futuro. De hecho, el secreto para la longevidad, el secreto para la juventud y la energía es estar en el presente. La gente le preguntaba a Swamiji, imagina 90 años viajando por el mundo. Swami, ¿cuál es tu secreto, Swami? ¿Cómo es que te ves tan joven viajando por el mundo a los 90? Hasta la piel se ve bien, te ves joven. Y él decía, y la gente esperaba que compartiera tal vez el régimen de vitaminas que seguía, o su dieta. Esperaban algo así, algo que pudieran copiar fácilmente. Swamiji decía, sin preocupaciones por el pasado, sin ansiedades por el futuro. Para nosotros, seguir los pasos del fundador e intentar llevar el conocimiento al mundo, a veces, si pensamos en el itinerario que se planea con un año de anticipación, se vuelve abrumador. Pero si lo tomas día a día, es muy manejable. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Así que ese viaje de 1000 millas, ¿lo miras? 1000 millas tan lejos, ¡ay, Dios mío! ¿Tendré los recursos? ¿Tendré la energía? ¿Tendré la ayuda para llegar ahí? ¿Puedes ver el siguiente paso? ¿El siguiente paso hacia esas 1000 millas? Sí, da el siguiente paso. Entonces, ¿cómo traemos ese tipo de... A eso la sociedad le llama muchas veces atención plena, pero yo diría plenitud intelectual. ¿Cómo llevamos esa plenitud intelectual a nuestra vida diaria? Lo primero es entender que esta mente que divaga entre el pasado y el futuro no es una fortaleza, es una debilidad. A veces la glorificamos y la llamamos multitarea, pero en esencia es porque no somos capaces de concentrarnos en una sola cosa a la vez. Y es por la inquietud de la mente. Así que estamos fomentando, tal vez de la misma manera en que subconscientemente, inconscientemente, por ignorancia, animamos a nuestra mente, a nuestros hijos y a nuestros seres queridos. Atendemos a los gustos y disgustos, haciendo que esos gustos y disgustos se vuelvan aún más fuertes. Lo mismo que hacemos cuando realizamos varias tareas a la vez, cuando intentamos hacer demasiadas actividades al mismo tiempo, en lugar de simplemente practicar el arte de estar presente. En primer lugar, es importante tomar conciencia de que estar distraídos, pensando en el pasado y el futuro, es perjudicial para nuestra energía, nuestra paz y para vivir la vida plenamente. El segundo, entiende, ahí es donde se disipa la energía. Así que si quiero conservar mi energía, tengo que aprender a vivir el presente.
Había un gran Swami que viajó por el mundo en 1906. Su nombre era Swami Ramatirtha. Y Swami Ramatirtha viajó desde la India a los Estados Unidos, hasta Japón sin dinero en el bolsillo porque ni siquiera tenía bolsillos. Él solía vestir túnicas de sanyasi, las túnicas color ocre, y un caballero en el barco, mientras iban a Estados Unidos. Le dijo, Swami, no tienes dinero. No conoces a nadie en Estados Unidos. ¿Con quién te vas a quedar? Y Swami Ramatirtha respondió, conozco a una persona. Y el americano le preguntó, ¿a quién? Te conozco a ti. Y el americano se rió. Swami, esa estuvo buena. Sí, claro, puedes quedarte conmigo. Y la historia cuenta, o la historia muestra, que terminó conociendo al presidente. Corrió el maratón de Boston y al parecer ganó y viajó por todo Estados Unidos. Y los reporteros iban a verlo porque era un profesor joven, ingenioso, muy inteligente y bien leído, y le hacían preguntas porque disfrutaban sus respuestas. Y un periodista le preguntó, Swami, ¿qué haces para descansar? Y él respondió, el trabajo intenso es descanso. Porque, ¿cómo decimos eso? Porque cuando trabajas intensamente, significa que estás absolutamente en el presente. Estás en sintonía. Como en el centro, hay gente muy deportista. Hablan de estar en la zona. No hay nada más en la mente que la actividad presente. ¡Qué placer verlo! Y podría ser cualquier cosa. Podría ser jardinería. Podría estar cocinando. Pero cuando ves a una persona completamente en el presente, eso es poesía. Porque el trabajo intenso es descanso. No hay disipación de energía. Pasado, futuro, pasado, futuro. Winston Churchill habla de la futilidad de preocuparse por el pasado. El pasado ha muerto. No debería permitirse que afecte a tu presente. Y no permitimos que estos aspectos del pasado nos pesen si somos conscientes de que es historia. Está terminado. Incluso los traumas. Debemos decidir cómo queremos seguir adelante. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos arrepentimientos del pasado o esas decisiones y errores que hemos cometido antes? No los ignores. Sácalos a la luz, pero resuélvelos y decide tomarlos como un caso de estudio. Analízalos, porque el propósito de la historia o del pasado es aprender de ese incidente. Toma los datos, toma las lecciones, aprende de eso y ciérralo, archívalo. Y sin duda la mente querrá volver a sacarlo. Ay, pero ¿por qué hiciste esto? Pudiste haber estado con esa persona. Pudiste haber conservado esa inversión, ese negocio que perdiste. Y tú dices, he aprendido de eso. El valor que pude haber obtenido de esa experiencia, ya lo tomé. Te cierro. Y sin duda la mente podría volver a sacarlo. Despídelo suavemente porque ahora ya lo resolviste. Así que no solo lo apartes. Analízalo. Sí, esto pasó. ¿Qué aprendí de esto? La otra cara de esto es la preocupación constante por el futuro incierto. El futuro es desconocido. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es nuestra acción. Así que si damos lo mejor de nosotros en nuestras acciones, eso es lo mejor que podemos hacer. El resto lo dejamos ir. Y ojalá nuestra acción por sí sola sea suficiente, pero hay otros factores ahí, así que no podemos saberlo con certeza. El futuro es un misterio. Pero en lugar de depositar todas nuestras esperanzas en el futuro, intentemos encontrar la satisfacción en las acciones del presente. Ahora vivimos para un resultado futuro. ¿Y qué sucede? Obtienes aquello por lo que trabajas. Feliz temporalmente, porque luego querrás otra cosa. Si usted
no consigas lo que buscas. Infeliz. Por lo tanto, en cualquier caso, vivir para el futuro o pensar constantemente en el futuro no sirve de nada ni a corto ni a largo plazo. Porque incluso si obtienes el resultado, tu mente no queda satisfecha. Tenemos que aprender o entrenar la mente para sentirnos satisfechos con el trabajo que estamos haciendo ahora mismo, en el presente. ¿Estoy satisfecho con la acción que estoy realizando? ¿Estoy satisfecho con la vida que estoy viviendo? Pero si pones tu felicidad presente en un resultado futuro, no hay garantía de que alguna vez vayas a ser feliz, porque en ese momento, si lo consigues, la mente va a querer otra cosa. Este tipo de vida no tiene sentido. Y aún así, todos hemos caído en eso. ¿Por qué? Instinto de manada. Y si pensamos en la alternativa, en cómo ser felices ahora mismo con lo que tenemos, ¿eso nos convierte en perezosos? ¿Eso nos hace menos ambiciosos? No. Siéntete satisfecho ahora mismo y luego trabaja, independientemente del resultado. Y lo más probable es que los resultados lleguen a ti. Así que Winston Churchill, ya lo mencioné antes, dijo que muchas de las preocupaciones y ansiedades que tenemos son ficticias. Pasamos por todos los escenarios y constantemente pensamos en cada uno de ellos. Y si miráramos hacia atrás, ¿cuántos de ellos realmente sucedieron? Entonces, él dice, cuando recuerdo todas esas preocupaciones, me acuerdo de la historia de un anciano que dijo en su lecho de muerte que tuvo muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron. Tanto alboroto, presión alta, tensión, infartos por problemas que nunca pasaron. Y este es el problema con la ansiedad. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo podemos manejar realmente esa ansiedad? Sí, estamos empezando a convencernos de que no deberíamos obsesionarnos con lo que va a pasar en el futuro, anticipando todo tipo de posibilidades que podrían ocurrir. Eso no es bueno para nosotros. Nos pone ansiosos. Lao Tzu lo diagnostica de una manera hermosa. Él dice, si estás deprimido, es porque vives en el pasado. Si sientes ansiedad, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Ahora nos toca a nosotros ser conscientes, elegir. ¿Queremos estar deprimidos? Por supuesto que no. Deja atrás el pasado. ¿Queremos sentir ansiedad? No. Deja de pensar en el futuro. ¿Queremos vivir en paz? Sí, vive el presente. Pero ahora entremos en los detalles. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero es prepararse para el peor escenario posible. Entonces, lo que hace la mente es imaginar cosas que podrían pasar. Y cuando haces esto, la mente se preocupa. Pero si ya te ocupaste de eso pensando de antemano, ¿cuál es lo peor que puede pasar? Y luego tomas un seguro para eso. Ahora, hacemos esto con nuestros autos. En el peor de los casos, tienes un accidente. En el peor de los casos, puede que no sobrevivas. Así que contratas un seguro para el coche, para tu vida, para que tú no te veas tan afectado, para que tu familia no se vea tan afectada. Pero, ¿por qué no hacemos esto durante el resto de nuestra vida? Si nos preparamos intelectualmente para ese escenario en particular, entonces no lo sentimos tanto. Estamos aislados por ello. Estamos preparados para ello. Ahora bien, ¿esto te hace ser pesimista? ¿Esto te convierte en una persona negativa? No. Y la diferencia radica en que un pesimista es aquel que constantemente espera lo peor. Un optimista, él solo piensa en lo positivo. Pero un filósofo está preparado para lo peor.
Y luego, funciona para mejor. Y esto es todo. Así pues, un filósofo es aquel que está preparado para ese escenario en particular, pero que no piensa constantemente en él. No piensa constantemente en todos los demás escenarios posibles. Ya lo ha entendido, ya lo ha anticipado y se ha preparado para ello. Y ahora trabaja para el mejor escenario posible. Así que esto ayuda a eliminar la ansiedad gracias a la preparación. Te preparas para el peor escenario, pero no vives en esa ansiedad porque trabajas para el mejor escenario. El segundo aspecto es encontrar esa acción que te llene. Métete de lleno en el trabajo que disfrutas. Sumérgete en el presente. Y una buena manera de hacer esto, porque la naturaleza de la mente es irse al pasado o al futuro, llena tu día. Llénalo, llena tu presente. Y la sugerencia es que programes tu presente. Así que desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, ten una actividad para que la mente esté bien ocupada. Pero si la mente tiene un espacio libre, ¿a dónde se va? Se va a las preocupaciones del pasado. La ansiedad es por el futuro. Se va a sus apegos y deseos. La mente va a donde le atrae ir. Pero si tienes una actividad, al menos hay una oportunidad de que el intelecto pueda llamar a la mente y decirle, oye mente, aquí es donde se supone que debes estar ahora. Ven, quédate aquí. Esto es lo que has elegido. Estate en la sesión de yoga, en el gimnasio, en la caminata por la naturaleza. Eso es todo. Pero si la mente no sabe dónde estar, ¿qué terminamos haciendo? Agarramos el celular y empezamos a hacer scroll. Cosas que lo hacen más difícil. Para poder manejar la ansiedad de forma efectiva, es fundamental entender que esta habilidad de mantener la mente enfocada en el presente es una actividad consciente del intelecto humano. Pero si hacemos la mente más fuerte y el intelecto más débil, ¿cómo? ¿Por agotamiento? Así que si estás cansado, si estás funcionando con la batería baja, es mucho más difícil para tu intelecto involucrar a la mente y mantenerla en el presente. Ya no te queda fuerza. Entonces la mente simplemente inunda la personalidad. Así que en ese momento, un aspecto importante para cuidar la ansiedad es asegurarte de no estar cansado, de no exigirte demasiado. Así que incluso para la concentración, entender cuál es nuestro límite de concentración, y te sorprendería, no es tanto tiempo, tal vez media hora seguida, quizá 40 minutos, y luego notas que tu mente empieza a divagar. Pero supón que tomas un descanso después de ese periodo, que tú mismo designaste. Supón que tomas un descanso, esos 5 minutos, y luego regresas mucho más fresco. Así que es conocer tu capacidad, darte ese pequeño descanso y regresar renovado. Pero si intentas concentrarte, en algunas instituciones educativas donde hemos dado conferencias, tienen sesiones de 3 horas. No hay ser humano que pueda concentrarse completamente durante 3 horas. Forzar la mente, y ahí es donde la mente toma el control. Y es ahí donde nos sobreestimulamos. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que hacemos cuando nos sentimos sobreestimulados y ansiosos? Agarramos el celular y empezamos a hacer scroll. Así que introducimos más estímulos, más estimulación a una mente e intelecto que ya están sobreestimulados y cansados. Esto no ayuda a la ansiedad. Así que, sin duda, estas pocas prácticas de descanso y sueño, y el manejo de dispositivos, el manejo de estímulos, estos son factores externos. Pero el verdadero aspecto que maneja la ansiedad es el intelecto. Si desarrollas el intelecto es capaz de mantener la mente donde tú quieres que esté, en el presente, en la actividad que has decidido. Pero la mejor manera de lidiar con la ansiedad
La forma definitiva es que así como fortalecemos el intelecto para manejar la mente, también estamos aprendiendo sobre lo supremo, que la verdadera parte de nosotros, la verdadera esencia de quienes somos, no es la mente, no es el intelecto, es el ser interior. Y en vez de identificarnos con uno de los aspectos, la mente, que fluctúa, o el intelecto, si trasladamos la identificación al ser, al espíritu, a la verdadera parte de nosotros, y lo vemos en el diagrama, todo ser humano está compuesto de materia y espíritu. La materia es el cuerpo, la mente, el intelecto. El espíritu, que da vida a la materia, es el ser con S mayúscula. Y si nos identificamos con el espíritu, profundizamos y nos desapegamos de las emociones de la mente. Así que la mente puede pasar por las emociones, la mente puede pasar por la ansiedad, pero tú no te ves afectado porque moviste la identificación de ti mismo de la mente al ser. Y desde el balcón del ser, observas la mente, no te ves afectado porque tienes total objetividad. Pero eso llega al empaparte de este conocimiento del Vedanta, al saturarte con la idea, la verdad, de que eres el ser infinito y no esta mente cambiante. Y en la medida en que lo sabes, en la medida en que lo eres, puedes observar cómo la mente pasa por todas sus emociones. Y la mente puede sentir alegría, tristeza y ansiedad, pero tú permaneces, siempre libre. Así como un actor interpreta un papel en una película y pasa por todos los altibajos de la misma, internamente es completamente libre, porque sabe que solo está interpretando un papel. Esta es la máxima objetividad, y esta es la solución definitiva para la mente ansiosa. ¿Alguna pregunta? Sí, parroquia. Así que, Daka, hoy mismo mencionaste el ejemplo de un niño que quiere comer dulces todo el tiempo. Y el gran dilema es, cuando finalmente nos encontramos con ese niño real, o tal vez con el niño que ahora está en forma de un adulto, ¿de qué manera le decimos a esa persona que no puede hacer eso? El concepto del paso del tiempo para el niño pequeño todavía no tiene el intelecto suficiente para lograr comprender plenamente todas las consecuencias. Así que razonar con un adulto o un niño que no tiene la capacidad de razonar no va a funcionar. Así que lo que necesitamos hacer es crear los límites. Solo hay un dulce. Así que cuando hablas en ese lenguaje, el niño lo entiende. Solo hay un dulce. Ok, quiero ese dulce. Pero entonces la idea de otro no aparece porque no hay otro. Y aquí es donde el padre tiene que entender la naturaleza de la mente, la naturaleza del niño. Muy a menudo, los padres se meten en una discusión sobre la comida chatarra. La pregunta debería ser, ¿por qué hay comida chatarra en la casa? El niño se va a sentir atraído por eso y va a haber una discusión al respecto. Hay una discusión eterna que notamos cuando nos quedamos con diferentes familias en todo el mundo. La gran discusión entre padres e hijos es ¿cuánto de alguien? Tiempo de pantalla. Y tantas discusiones sobre si juegas demasiado a los videojuegos, estás viendo demasiadas películas, ¿cuánto tiempo de pantalla? Yo dije, ¿por qué está la pantalla ahí en primer lugar? ¿Quién puso la pantalla? Porque hay una pantalla en cada cuarto de la casa. Y así es como, durante el proceso de crianza o cuando asumimos la responsabilidad de la tutela, tenemos que comprender profundamente la naturaleza de nuestra propia mente y aprender a protegernos de ella.
Así que incluso para nosotros mismos, cuando sabemos que la mente tiene una fuerte inclinación, no debemos crear ese ambiente que permita que la mente sucumba. Entonces, si sabemos que tenemos tendencia a disfrutar el alcohol, no hagas tus reuniones de trabajo en un bar. Así que con el niño tenemos que usar esta psicología, Paresh. Tengo, si me permites, una pregunta sobre la meditación porque, bueno, llevo un tiempo meditando. A veces no lo hago, pero ahora estoy tratando de hacerlo más seguido. Mi hijo, él ha estado meditando durante 8 años y usa esta aplicación. Él está en sitios web con algún monje budista. Y he probado varias aplicaciones, pero tengo que decir que al final lo que mejor me funciona es meditar solo, simplemente concentrándome en mi respiración. Lo que realmente me molesta de estas aplicaciones es que siempre hay alguien hablando de fondo y diciéndote cómo hacerlo, pero me interesaría como pragmáticamente, ¿cuál es la mejor manera de aprender a meditar bien o de manera efectiva? Depende de cómo definamos la meditación. Y hoy en día, la meditación se usa para todo tipo de prácticas. Existe la meditación de abrazar árboles, vas y abrazas un árbol, hay de todo. La gente llama bailar una forma de meditación, pero si vamos al origen, donde se introdujo la meditación, es el más alto. Ejercicio intelectual del pensamiento, observando otro pensamiento. Y en la medida en que, o sea, es una precisión como de rayo láser, es sostener un pensamiento con otro pensamiento, mantener ese pensamiento y luego permitir ese pensamiento, que se detenga, que haya silencio. Y la meta de la meditación es que si el silencio permanece, has alcanzado la iluminación, el ser o el espíritu se revela. Ese es el objetivo. Así que imagina desacelerar en este momento. Tenemos un torrente de pensamientos y deseos. Tenemos tantos pensamientos corriendo por nuestra mente. Ahora, la meditación es como una titulación. Tienes que convertir ese torrente, ese gran río, en gotas, poco a poco. Así que cualquier persona que intente hacer la meditación suprema, o diría una meditación auténtica, debe llevarla a un enfoque como de rayo láser. Cuando hay un río imposible, incluso podría dañar la mente. Si es solo conciencia general, estar en silencio, tratar de estar presente, está bien. Es como escuchar música clásica. Es como estar en una sesión de yoga. Solo tiene un efecto calmante, pero no tiene esa aplicación intelectual elevada de mantener la mente exactamente donde quieres que esté. Así que todas estas son prácticas de apoyo, como los ejercicios de respiración, para ayudarnos a estar más presentes. Yo diría, ni siquiera para ayudarnos a estar más presentes, nos da una idea de dónde estamos. Así que si nos damos cuenta de que incluso durante los ejercicios de respiración nuestra mente se va, o incluso en la sesión de yoga estamos pensando en el trabajo, todas estas actividades que supuestamente nos ayudan a estar más presentes y no están funcionando, entonces entendemos que el verdadero trabajo que hay que hacer ahora es elevar un deseo más alto y permitir que los deseos más bajos se vayan por sí mismos. Y si continuamos así, sea cual sea la forma de meditación que estemos practicando o en la que intentemos estar presentes, descubriremos que es más efectiva. ¿Por qué? Porque hemos reducido el flujo de pensamientos y deseos. Bueno, gracias. Espero que esto ayude. Gracias. Puedo hacer una pregunta, pero no estoy seguro de si hay un botón para levantar la mano. Apura yo. Bueno, Mencionabas el ejemplo de Swamiji en la academia con el postre. No recuerdo qué era la comida. lo llamamos An. De acuerdo. Y reconocer que te gusta demasiado y ponerle fin. Ahora bien,
¿Se aplica también a los deseos más elevados y, por ejemplo, al trabajo y la acción? Entonces, si trabajas mucho y realmente involucrado en eso, tal vez en un grado excesivo, pero en realidad lleva a que se logren grandes cosas, como me imagino que probablemente grandes obras de arte o literatura en el pasado se hicieron así, como una cantidad increíble de energía, tal vez una cantidad excesiva de energía. Y sabes, puedo recordar situaciones en mi vida en la universidad, como cuando estaba trabajando en un proyecto y trabajaba hasta las 4 de la mañana. Me gustó tanto que no pude parar, ¿verdad? Seguro. Entonces, La pregunta es, sí, lo hace. ¿Se aplica esa moderación también a esos deseos más elevados? ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Sabes que cuanto más trabajes en eso, sí, lo hace. realmente ayuda a la gente o ayuda a algo. Sí, Así que incluso lo bueno y lo positivo necesita ser moderado, porque en el momento y porque es bueno, y muchas veces con el trabajo hacemos esto, nos permitimos apegarnos al trabajo. Y como mencionaste, usaste la palabra excesivo. ¿Por qué es excesivo? Es excesivo porque sabes que estás yendo más allá de tu capacidad. Sabes que algo más estás sacrificando en el proceso. Podría ser tu relación, podría ser tu salud, podría ser tu sueño, podría ser incluso tu productividad a largo plazo. Y por eso es excesivo. Si fuera la acción correcta para el resultado correcto, no lo llamarías excesivo, lo llamarías la acción perfecta. Así que la mente tiene la tendencia de involucrarse en todo, incluso en una buena acción. Pero si te involucras, digamos, en algo positivo, como la caridad, te involucras en la caridad. Puede que termines en bancarrota, puede que termines agotado, y entonces no puedes hacer el servicio que quieres hacer. ¿Cómo? Porque la mente se involucró. Así que el intelecto debe estar presente, incluso para los gustos buenos. ¿Te gusta? ¿Te gusta demasiado hacer ejercicio? Y porque te gusta demasiado hacer ejercicio, hay una tensión, hay una fuerza que te detiene de ejercitarte. Yo diría que hay que prestar más atención a las cosas que te gustan que a las que te disgustan. Las cosas que disfrutas, y especialmente las que están orientadas al servicio, que son positivas. La mente lo justifica. No, no, no. Es por una buena causa. Es por una buena causa. No importa si te cuesta tu salud. Piensa más allá de eso. Mira más adelante en el camino. Así que para nosotros estamos pensando en esto constantemente porque no tomamos ningún día libre. No tomamos fines de semana ni vacaciones. Estamos compartiendo el conocimiento todo el tiempo. Pero nuestra meta es cómo hacerlo de tal manera que podamos continuar indefinidamente, no que terminemos agotados por tanto viaje, en 10 años, sino cómo seguir haciéndolo hasta que muramos. Pero eso significa que tiene que haber descanso durante el día, así que es una parte muy importante de nuestro estilo de vida. Tiene que haber buena nutrición durante el día, tiene que haber buen sueño durante el día. Así que si todo eso está cubierto, puedes seguir haciendo lo que realmente valoras y te gusta por más tiempo. ¿Por qué? Porque lo valoras muchísimo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.